No fueron borrados. Los hijos de Moisés están registrados entre los levitas, fuera del protagonismo sacerdotal de Aarón, y su linaje sirvió en el corazón del culto de Israel durante generaciones. Esta es la primera entrega que necesitas para leer bien lo que sigue. Gersón y Eliezer existen en los registros, tienen descendencia, funciones y memoria preservada. El aparente silencio del Éxodo no es desaparición, es reubicación de propósito. La historia que hoy vamos a recorrer no levanta conspiraciones ni inventa sombras, desenreda el telón y te muestra cómo Dios distribuye llamados distintos dentro de una misma casa, sin confundir gloria pública con fidelidad cotidiana. Imagina la tienda a la entrada de Madián, una lámpara mínima encendida, la arena fría bajo los pies y un hombre con pasado de palacio aprendiendo a escuchar el viento. Moisés, fugitivo, se rehace lejos de Egipto. Allí conoce a Séfora, hija de un sacerdote respetado por su sabiduría. Allí nacen dos niños, y sus nombres se convierten en confesiones que, si las escuchas con calma, abren puertas. Al primero lo llaman Gersón, extranjero. Cada vez que Moisés lo nombra, repite su propia biografía de forastero. Es la herida que no se oculta con discursos, el recordatorio de que a veces Dios te prepara quitándote la alfombra confortable. Al segundo lo llaman Eliezer. Dios es ayuda. No es una idea, es memoria de rescate. La mano que lo salvó de Faraón vuelve a escribir sobre la arena. No estás solo. Cuando caiga la noche, yo seré tu luz. Hasta aquí todo es íntimo, casi doméstico, pero la historia acelera. El Dios que llama a Moisés desde la zarza lo envía de vuelta, y entonces la narrativa se llena de relámpagos, plagas, mar abierto, montes que tiemblan. El foco, por decisión divina, se posa en un puñado de escenas donde cada paso es fundacional. En ese encuadre, la familia del profeta queda fuera de cámara la mayor parte del tiempo. No porque no exista, no porque no importe, sino porque el relato persigue otra línea: la instauración del pacto, la liberación del esclavo, el nacimiento de un pueblo. Hay, sin embargo, momentos en que el hogar de Moisés irrumpe como chispa y nos recuerda que la alianza toca primero la vida de puertas adentro. Uno de esos instantes, breve y punzante, sucede en el camino cuando una circuncisión pendiente detiene la marcha. La vida del propio Moisés queda en juego y Séfora actúa con precisión dolorosa. La escena enseña sin alardes. La misión pública de un siervo se sostiene sobre una obediencia privada. El altar que se ve se alimenta del que nadie mira. Tal vez preguntes, si la familia casi no aparece, ¿qué ha sido de esos niños? Fueron llamados a los mismos honores que su tío Aarón o que su padre. Aquí conviene trazar el mapa del culto con líneas claras. Dios separa a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio, con vestiduras, unción y rito. No es una promoción social. Es una función específica y pesada: llevar sobre sí ritualmente el servicio del santuario, interceder, presentar, purificar, entrar donde otros no entran. Los demás levitas, y allí entra la casa de Moisés, reciben otro encargo: custodiar, transportar, montar, enseñar, cantar, administrar, vigilar puertas, sostener turnos. Si comparas ambos roles con ojos de plaza pública, creerás que uno brilla y el otro no. Si los miras desde el Santísimo, verás engranajes de una misma maquinaria sagrada. Sin levitas, el sacerdote no oficia. Sin sacerdote, el levita no encamina la ofrenda. El relato bíblico, al concentrarse en el momento fundacional del sacerdocio y en el liderazgo profético, deja en segundo plano el tejido de manos que hace posible que el culto respire. Pero el segundo plano no es un sótano, es un andamio. La singularidad del llamado de Moisés completa el cuadro. La Escritura afirma,
con asombro que no envejece, que no hubo otro profeta como él, con quien el Señor hablara cara a cara, como habla un amigo. Eso no se hereda por apellido, ni se transmite por imposición de manos de padre a hijo. Es un carisma irrepetible, atado a una misión irrepetible: sacar a Israel de la esclavitud, conducirlo por el desierto, recibir una ley que moldearía la conciencia del pueblo. Pretender que Gersón y Eliezer debían continuar ese mismo rol es olvidar que el Espíritu no fotocopia, crea. La gracia no perpetúa dinastías carismáticas por inercia, asigna tareas nuevas a generaciones nuevas. Y a veces, esas tareas nuevas consisten precisamente en sostener lo que otro encendió, sin reclamar crédito por el fuego. Vuelve ahora, por un instante, a los pasajes que casi nadie subraya, esas listas de nombres que suelen parecernos áridas. Allí, siglos después, reaparecen las huellas de la casa de Moisés. Entre los descendientes de Gersón se menciona a un jefe, Subael, encargado de organización, administración y reparto de responsabilidades. En la línea de Eliezer, un hijo llamado Reabías encabeza una familia muy numerosa. Tal vez no haya trompetas ni cantos épicos en esas líneas, pero hay algo que las hace inmensas: son pruebas. En el templo, nada se asigna al azar. Si un nombre aparece, es porque hubo trabajo, fidelidad, permanencia. Si una familia crece en gran número, es porque Dios bendijo su raíz, y aún sin escenario, la savia siguió corriendo. Si buscas allí orgullo humano, no lo hallarás. Si buscas la contabilidad de Dios, verás columnas enteras dedicadas a gente que sostuvo la casa mientras otros la admiraban. Piensa en lo que hacían los levitas un día cualquiera. Revisaban que el aceite de las lámparas no faltara. Acomodaban los utensilios para que ninguna impureza contaminara el servicio. Se aseguraban de que los porteros estuvieran en sus puestos. Ajustaban calendarios, afinaban instrumentos, preparaban cantos, enseñaban fragmentos de la ley al pueblo, acompañaban a los sacerdotes para que cada rito dialogara con lo que estaba escrito. A veces cargaban sobre hombros piezas del tabernáculo y caminaban bajo sol o polvo. Otros días contabilizaban ofrendas, reparaban telas, tensaban cuerdas. Si todo salía bien, casi nadie notaba su nombre. Si una pieza faltaba, todos sentían el vacío. ¿Te suena? La vida espiritual de una comunidad hoy no es tan distinta. Alguien abre, alguien limpia, alguien prepara, alguien recibe, alguien ordena. El reino no se sostiene solo con voces audaces. Se sostiene con manos constantes. Hasta aquí, quizás sientes que la figura de Moisés queda demasiado lejos, sublime y a la vez distante. Pero hay un hilo que la acerca a tu mesa. El mismo Dios que llamó a un hombre a hablar cara a cara, quiso que, en su propia familia, quedara claro que el llamado no se hereda y que la grandeza no se mide por el ruido. Esa pedagogía vale para apellidos famosos y para hogares anónimos. Si naciste a la sombra de un ministerio fuerte, puedes agradecer la sombra sin intentar imitar la forma de su tronco. Si te toca una tarea levítica, ordenar, sostener, acompañar, enseñar sin luces, no la desprecies. Sin tu pieza, el instrumento desafina. Sin tu llave, la puerta no abre. Sin tu aceite, la lámpara parpadea. Permíteme cerrar este primer tramo con 3 semillas que germinarán en los siguientes. Primera, el borrado de los hijos de Moisés es un espejismo creado por nuestros ojos entrenados para mirar solo el escenario principal. La realidad documentada es servicio en segundo plano y memoria conservada. Segunda, la distinción entre sacerdocio y levitazgo no es jerarquía de valor, sino distribución de responsabilidades bajo la misma presencia. Tercera,
La singularidad del llamado de Moisés protege a la Iglesia de la tentación de convertir carismas en herencias y nos devuelve a la humildad de pedir cada día nuestro propio encuentro con Dios. En lo que viene vamos a caminar esos pasillos con más detalle. Veremos cómo toma forma la elección de Aarón y por qué no disminuyó la casa de Moisés. Veremos cómo el cara a cara del profeta no deja sucesores por sangre, sino frutos por obediencia, y abriremos las listas de turno con respeto, no como quien hojea un archivo, sino como quien entra a un santuario y reconoce los pasos de quienes lo cuidan. Si alguna vez te sentiste invisible, si la tentación de medir tu vida por métricas de aplauso te ha robado la paz, este viaje es para ti. La Escritura, cuando se lee entera, siempre devuelve dignidad a las manos que sostienen, y quizá mientras sigas escuchando, descubras que tu nombre ya estaba siendo contado desde hace tiempo, no en la marquesina de la plaza, sino en los libros donde Dios escribe lo que nadie ve. Ahora que hemos establecido que los hijos de Moisés no fueron borrados, sino reubicados, toca entender por qué Dios trazó esa frontera clara entre la casa de Aarón y la casa de Moisés. La respuesta no es simple ni arbitraria. Forma parte de una arquitectura sagrada donde cada función responde a un propósito distinto y donde la ausencia de un rol no implica ausencia de dignidad. Cuando el pueblo está apenas saliendo de Egipto, cuando todavía resuena el eco del mar partido y el maná empieza a caer, Dios llama a Aarón y a sus hijos con una misión específica que marcará para siempre la estructura del culto en Israel. El texto es directo. Harás que se acerque tu hermano Aarón, y con él sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. No es una consulta, es una asignación. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar quedan consagrados, vestidos con ropas diseñadas por instrucción divina, ungidos con aceite santo, separados para un ministerio de mediación ritual que nadie más puede ejercer. El sacerdocio será hereditario dentro de esa línea. Sus descendientes continuarán presentando ofrendas, intercediendo, entrando donde otros no entran, llevando sobre el pecho los nombres de las 12 tribus. Esta elección sacerdotal no es un premio por méritos acumulados ni un ascenso político. Es una vocación que trae consigo peso, riesgo y responsabilidad tremenda. Los 2 hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, morirán poco después por ofrecer fuego extraño delante de Dios. La función sagrada no admite improvisación. Aarón mismo vivirá la tensión de ser hermano del profeta y padre de sacerdotes, sabiendo que su llamado no se superpone al de Moisés, sino que lo complementa. Uno recibe la palabra directamente, cara a cara. El otro la ritualiza, la encarna en sacrificio, la sostiene día tras día en el servicio del santuario. Y aquí surge la pregunta inevitable. Si Dios honró así a la casa de Aarón, ¿por qué no hizo lo mismo con la casa de Moisés? ¿Acaso el libertador de Israel, el legislador, el intercesor máximo, no merecía que sus hijos heredaran un honor equivalente? La respuesta es teológica y pastoral a la vez. Dios no reparte funciones según lógica de recompensa humana, sino según diseño de su reino. El mismo Dios que eligió a Aarón para el sacerdocio estaba protegiendo algo más importante que un apellido. Estaba enseñando que el llamado profético no se hereda, que la autoridad espiritual no se transmite por sangre, y que la cercanía con él no se garantiza por pertenecer a una familia ilustre. Imagina por un momento que los hijos de Moisés hubieran recibido también el sacerdocio. Imagina que Gersón y Eliezer hubieran sido elevados al mismo nivel ritual que sus primos, los hijos de Aarón. ¿Qué habría sucedido? El pueblo, naturalmente, habría confundido el carisma profético de Moisés con una dinastía sagrada. Habrían creído que la intimidad con Dios
se hereda como se hereda una tierra, que el favor divino corre automáticamente por las venas de ciertos linajes. Dios, en su sabiduría pedagógica, cortó esa tentación de raíz. Separó las funciones para que quedara claro: yo llamo, yo elijo, yo reparto dones. Y lo que di a un padre no es automáticamente del hijo. Hay una segunda clave que ilumina todo: la singularidad del llamado de Moisés. Las Escrituras afirman con asombro que nunca hubo otro profeta en Israel como él, con quien el Señor hablara cara a cara, como habla un amigo con su amigo. Ese vínculo único definió una misión única: sacar al pueblo de la esclavitud, guiarlo por el desierto, recibir la ley que moldearía la conciencia de una nación. No era un cargo que pudiera dividirse en herencias, era un carisma personal, irrepetible, atado a un hombre y a un momento. Cuando Moisés muere, nadie lo sucede en ese rol. Josué lo sucede como líder militar y guía del pueblo, pero no como profeta cara a cara. Los jueces que vendrán después tendrán sus propios llamados, los reyes, los suyos, los profetas posteriores, sus palabras. Ninguno repetirá el patrón de Moisés, porque Dios no fotocopia vocaciones. Entender esto libera. Libera a los hijos de líderes espirituales del peso imposible de igualar a sus padres. Libera a comunidades enteras de la trampa de esperar que el fuego de una generación se traslade automáticamente a la siguiente. Libera al espíritu para soplar donde quiere, cuando quiere, sobre quien quiere, sin tener que pedir permiso a genealogías. Si Gersón y Eliezer no fueron llamados a hablar cara a cara con Dios, como su padre, no fue por falta de amor divino. Fue porque el Espíritu ya tenía otro plan para ellos, un plan que no requería escenario público, pero sí manos constantes. Hay un tercer elemento que a menudo se pasa por alto en las lecturas rápidas. La familia de Moisés no estuvo presente durante gran parte del Éxodo. Según el relato, en cierto momento Séfora y los niños regresaron a Madián con Jetro, el suegro de Moisés. Solo más tarde, cuando el pueblo ya había salido de Egipto y estaba acampado en el desierto, Jetro trae de vuelta a Séfora, a Gersón y a Eliezer para reunirlos con Moisés. Esto significa que los hijos del profeta no presenciaron las plagas, no vieron el mar abrirse, no estuvieron al pie del Sinaí cuando la montaña temblaba. No fueron testigos directos de los eventos fundacionales que forjaron la fe del pueblo. Esa ausencia física tiene consecuencias narrativas y tal vez también espirituales. El pueblo, al elegir líderes y servidores, naturalmente miraría a quienes compartieron el peso del camino, a quienes caminaron las mismas brasas, bebieron de la misma roca, comieron del mismo maná. Gersón y Eliezer no fueron parte de ese núcleo experiencial, no porque Dios los excluyera con intención punitiva, sino porque las circunstancias familiares, quizá por protección, quizá por estrategia pastoral de Moisés, los mantuvieron temporalmente lejos del epicentro. Cuando regresan, el tejido del liderazgo ya se ha formado alrededor de otros nombres. Eso no los descalifica, simplemente los coloca en otra órbita. Pero el silencio del Éxodo y de los primeros libros no es la última palabra. La Escritura, cuando se lee entera, siempre completa el cuadro. Si cerraras la Biblia en Deuteronomio, podrías pensar que los hijos de Moisés se desvanecieron como humo. Pero si sigues leyendo, si llegas a los libros de Crónicas, esas genealogías que muchos saltan porque parecen áridas, descubres que la casa de Moisés reaparece con nombre, función y legado. No como sacerdotes, no como profetas, pero sí como levitas con responsabilidades concretas en el corazón del culto. Ese hallazgo documental no es casualidad. Es la firma de Dios diciendo: no borré a nadie, los conté de otra manera, no descarté a ninguna familia, distribuí tareas distintas, y el tiempo,
Cuando se lo das espacio, siempre revela que mi memoria es más larga y más justa que tus lecturas apresuradas. Las listas de crónicas recuperan lo que el Éxodo dejó en penumbra, no porque haya contradicción, sino porque cada libro tiene su propio foco. El Éxodo narra la liberación y la ley. Crónicas organiza la memoria del templo y del culto. Uno cuenta quién habló, el otro quién sostuvo. Ambos son palabra. Si has llegado hasta aquí, tal vez estés viendo tu propia vida con otros ojos. Quizá creciste esperando heredar el rol de un padre o de una madre que marcó su generación y descubriste que tu llamado es distinto. Quizá te sentiste invisible porque no estuviste en los momentos clave que otros recuerdan con orgullo. Quizá asumiste que, como tu nombre no aparece en las escenas épicas, tu función no cuenta. La historia de Gersón y Eliezer te dice lo contrario. Dios te cuenta, Dios te ubica, Dios te asigna. Y lo que Él asigna nunca es residuo, es propósito. En lo que sigue, abriremos esas listas que parecen frías y veremos cómo brillan cuando se leen con paciencia. Veremos nombres, clanes, turnos. Veremos cómo la casa de Moisés, lejos de extinguirse, se multiplica y sirve. Y aprenderemos que, en el reino de Dios, servir sin ser visto no es una categoría menor. Es muchas veces el andamio que sostiene la gloria visible. Llegamos al momento donde el misterio se resuelve con documentos. Si cerraras la Biblia en Deuteronomio, la historia de Gersón y Eliezer quedaría suspendida en el aire como una melodía que se corta antes del acorde final. Pero Dios no deja historias a medias. Siglos después de la muerte de Moisés, cuando Israel ya tiene templo, reyes y una memoria organizada, los libros de crónicas abren sus listas y allí, entre nombres que muchos pasan sin leer, reaparece la casa del profeta. No con trompetas ni relatos épicos, pero sí con algo más sólido: funciones, clanes, turnos, responsabilidades. En el corazón mismo del culto, el texto es preciso. Los hijos de Moisés, varón de Dios, fueron contados entre la tribu de Leví. Los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer. Esa línea no es decorativa, es un acta de registro. Cuando dice «fueron contados», usa el lenguaje técnico del censo levítico, el mismo que se aplica a familias con funciones oficiales. No es memoria vaga, es contabilidad sagrada. Los descendientes de Moisés no quedaron fuera del sistema, quedaron dentro, con otro rol. Entre los descendientes de Gersón, el texto menciona a Sebuel como jefe, alguien que administraba responsabilidades ligadas al servicio del santuario. En la línea de Eliezer, un hijo llamado Rehabias encabeza una familia que se multiplicó en gran manera. Esas dos notas, liderazgo y fecundidad, desmienten cualquier idea de extinción o castigo. Piensa en lo que implica que alguien sea jefe en ese contexto. No es título honorífico vacío. Significa que organizaba turnos, supervisaba tareas, resolvía disputas, aseguraba que cada pieza del culto encajara en su lugar. Sebuel no hablaba desde un púlpito, pero sin su trabajo el púlpito no sostenía nada. Rehabias no abrió mares, pero su descendencia numerosa, bendecida explícitamente por Dios, mantuvo viva la memoria levítica de la casa de Moisés durante generaciones. Cuando lees esas listas con paciencia, ves algo hermoso. Dios no solo recuerda nombres, los coloca, los asigna, los bendice con continuidad. Ahora bien, ¿qué hacían exactamente los levitas en el día a día del templo? Porque aquí es donde el segundo plano deja de ser menos importante y se revela como andamio necesario. Los levitas custodiaban los objetos sagrados, esos utensilios que no podían tocarse con manos impuras. Montaban y desmontaban el tabernáculo en tiempos del desierto, cargaban sobre hombros varas y cortinas, aseguraban que cada argolla estuviera en su lugar. Más tarde,
En el templo, vigilaban puertas, administraban ofrendas, contabilizaban diezmos, enseñaban fragmentos de la ley al pueblo, afinaban instrumentos para el canto litúrgico, preparaban el escenario para que los sacerdotes pudieran oficiar sin tropiezos. Si faltaba aceite en las lámparas, ellos lo notaban. Si una cortina se rasgaba, ellos la reparaban. Si un turno quedaba vacío, ellos lo cubrían. Su trabajo era invisible cuando todo funcionaba. Su ausencia, catastrófica si algo fallaba. La Escritura dice que los levitas trabajaban con devoción en el santuario del Señor. Esa frase te desarma si la escuchas bien. No dice trabajaban por obligación, ni cumplían un requisito. Dice con devoción. El servicio oculto, cuando brota de amor, no envidia los reflectores. Se satisface sabiendo que la presencia habita bien cuidada. Gersón y Eliezer, que no heredaron el sacerdocio de Aarón ni el carisma profético de Moisés, heredaron algo distinto: la posibilidad de servir sin necesidad de ser nombrados en cada página. Y sus descendientes lo sostuvieron durante siglos. Eso no es poco, es fidelidad generacional. Tal vez estés pensando, pero si Dios los amaba tanto, ¿por qué no les dio un rol más visible? La pregunta es justa, pero parte de un supuesto que la Biblia desmonta una y otra vez, que lo visible es automáticamente más valioso. El reino de Dios no se mide con métricas de plaza pública. Allí, quien limpia el santuario por amor puede estar más cerca del corazón del Padre que quien predica con elocuencia, pero sin raíz. Allí, una familia que se multiplica en silencio y sostiene el culto durante generaciones puede brillar más ante los ojos de Dios que dinastías ruidosas que no dejan fruto duradero. La casa de Moisés no necesitaba competir con la casa de Aarón. Cada una tenía su órbita y ambas eran necesarias para que la vida sagrada de Israel respirara. Aquí cabe una pausa para aplicar esto a tu vida. Si creciste esperando heredar el ministerio visible de tus padres y descubriste que tu llamado es otro, esta historia te libera. Si alguna vez te sentiste menos, porque tu nombre no aparece en las pantallas grandes, estos registros de crónicas te dicen que Dios lleva listas distintas. Si tu tarea consiste en abrir puertas, ordenar sillas, revisar sonido, enseñar a niños, cuidar finanzas, sostener en oración, preparar comidas para eventos, limpiar después de que todos se fueron, esta genealogía te está gritando: eres parte del engranaje sagrado. Sin ti, algo se desmorona. Con tu fidelidad, la casa de Dios se sostiene. La distinción entre sacerdocio y levitazgo no era jerarquía de dignidad, era distribución de funciones. Aarón entraba al lugar santísimo una vez al año, cargando nombres y pecados sobre su pecho. Los levitas sostenían todo el andamiaje para que ese momento fuera posible. Aarón ofrecía sacrificios. Los levitas preparaban los animales, limpiaban la sangre, disponían la leña, guardaban las cenizas. Aarón enseñaba la ley desde el estrado. Los levitas la explicaban puerta por puerta, casa por casa, asegurándose de que llegara a quien no podía leer. Ambos roles eran santos, ambos necesarios. Pretender que uno es más importante que el otro es no entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y ahora, una invitación. Si este hallazgo te está ayudando a comprender mejor las Escrituras, si estás viendo tu propia historia con otros ojos, si la tensión entre ser visto y servir en silencio está encontrando respuesta, suscríbete para no perder los próximos capítulos de esta serie. Vamos a seguir desenredando genealogías que parecen frías, pero guardan teología viva, nombres que suenan áridos, pero encierran propósito. Volviendo a nuestro hilo, la memoria de Gersón y Eliezer no se conservó por nostalgia ni por piedad familiar. Se conservó porque su linaje cumplió función. Sebuel aparece en otra lista más adelante, no como figura olvidada, sino como organizador de turnos en el templo.
Su nombre se repite porque su trabajo importaba. La familia de Rehabías crece en gran manera, y ese crecimiento no es accidente demográfico, es señal de bendición divina sobre una casa que sirvió con constancia. Cuando Dios bendice con descendencia numerosa en contexto bíblico, está diciendo: esta raíz es buena, este fruto perdura, esta fidelidad merece continuidad. Lo que el Éxodo dejó en penumbra, Crónicas lo ilumina. Lo que parecía silencio era en realidad espera. Lo que lucía como ausencia era redistribución de tareas. El mito del borrado se desintegra cuando lees el canon completo. No hubo conspiración, no hubo juicio, no hubo olvido. Hubo diseño, un padre con llamado irrepetible, hijos con funciones levíticas, descendientes que sostuvieron el culto, y un Dios que nunca prometió dinastías carismáticas, pero sí aseguró que todo servicio fiel quedaría registrado en sus libros. En lo que viene, la última parte de este recorrido, vamos a cerrar con aplicaciones que tocan la mesa de tu casa. Veremos cómo vivir sin la presión de repetir el molde de tus padres, cómo valorar tu puesto aunque nadie te aplauda, cómo entender que la cercanía con líderes ungidos no reemplaza tu propio encuentro con Dios y cómo la fidelidad silenciosa construye legados eternos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia resuena contigo. No sueltes el hilo. La última parte cierra el arco y te devuelve a tu vida con herramientas nuevas para leer tu propio llamado. Si has llegado hasta aquí, ya no estás escuchando una historia de nombres olvidados. Estás mirando un espejo donde tu propia vida puede reflejarse. Porque la pregunta ya no es ¿qué pasó con los hijos de Moisés?, sino ¿qué me dice su historia sobre mi propio llamado, mi lugar en el reino y mi manera de medir lo que vale? Las respuestas que vienen no son teoría, son herramientas para vivir con libertad cuando el mundo te presiona para brillar y Dios te invita a servir. Primera aplicación. El llamado de Dios no se hereda por sangre. Gersón y Eliezer nacieron de un hombre que hablaba cara a cara con Dios, pero ese privilegio de su padre no se transfirió automáticamente a ellos. Cada generación responde personalmente al pacto. Cada hijo debe buscar su propio encuentro. Cada creyente construye su propia historia con el Señor sin poder apoyarse únicamente en la fe de quienes lo precedieron. Si tus padres fueron gigantes espirituales, agradezcas esa herencia, pero no confundas sombra con identidad. Si vienes de un hogar donde nadie conoció a Dios, que eso no te limite. Él te está llamando directamente, sin intermediarios. La gracia no es dinástica, es personal. Esta verdad desarma dos extremos peligrosos. Por un lado, libera a hijos de líderes del peso imposible de continuar el legado con el mismo formato. No tienes que predicar como tu padre predicaba, liderar como tu madre lideraba, ni ocupar el mismo escenario que ellos iluminaron. Dios puede estar llamándote a algo completamente distinto, y eso no es traición, es obediencia a tu propio diseño. Por otro lado, desmonta la trampa de creer que, por crecer cerca de ministerios poderosos, ya tienes garantizada tu porción de unción. La cercanía física con personas ungidas no reemplaza tu intimidad personal con Dios. Puedes caminar al lado de alguien lleno del Espíritu y aún así permanecer vacío si no buscas tu propio encuentro. Gersón y Eliezer vivieron junto al hombre que vio la gloria descender, que escuchó la voz desde la zarza, que cargó las tablas escritas por el dedo de Dios, pero estar cerca de ese poder no era lo mismo que entrar en él. Segunda aplicación. La fidelidad silenciosa construye reino eterno. Aquí es donde muchos tropiezan. Vivimos en una cultura donde servir en segundo plano suena a derrota, donde la invisibilidad se confunde con irrelevancia. Pero el testimonio de la casa de Moisés contradice esa lógica. Sebuel organizó turnos, Rehabías multiplicó descendencia,
Familias enteras sostuvieron el culto durante generaciones sin que sus nombres aparecieran en titulares. Y sin embargo, cuando Dios manda escribir las listas, allí están, contados, bendecidos, recordados. El reino no se mide con métricas de plaza pública. Allí, quien limpia el santuario por amor brilla tanto como quien predica con elocuencia. Allí, preparar una sala para que otros adoren vale tanto como conducir la adoración. Allí, enseñar a un niño en una clase vacía pesa tanto como hablar ante multitudes. Si tu vida ha transcurrido mayormente en pasillos, si tu tarea consiste en abrir puertas, ordenar sillas, revisar detalles, sostener en oración, cuidar finanzas, preparar comidas, enseñar donde nadie te aplaude, limpiar después de que todos se fueron, esta genealogía te grita, eres parte del engranaje sagrado. Sin tu pieza, algo se desmorona. Con tu constancia, la casa de Dios respira. No menosprecies tu puesto porque no tiene micrófono. Dios no olvidó tu nombre. Lo escribió en libros que leerás el día en que Él llame a cada uno por lo que fue, no por lo que aparentó. Tercera aplicación. Dios distribuye funciones, no dignidades. La distinción entre sacerdocio y levitazgo no establecía jerarquía de valor, sino especialización de tareas. Aarón entraba al lugar santísimo. Los levitas sostenían todo el andamiaje para que ese momento fuera posible. Aarón ofrecía sacrificios. Los levitas preparaban animales, limpiaban sangre, guardaban cenizas. Ambos roles eran santos, ambos imprescindibles. Pretender que uno valía más que el otro es no entender cómo funciona el cuerpo de Cristo. Pablo lo explicará siglos después. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, sois innecesarios. Cada miembro cumple su función. Todos comparten la misma dignidad. Si alguna vez te comparaste con otros creyentes y sentiste que tu don era menor, si miraste ministerios visibles con envidia o con desprecio hacia tu propio llamado, detente. Dios no te está pidiendo que seas otro, te está invitando a ser tú, plenamente, en el lugar exacto donde te colocó. La tentación de medir valor por visibilidad es antigua, pero la respuesta de Dios es constante. Yo veo lo oculto, yo recompenso lo secreto, yo honro la fidelidad más que la fama. Cuarta aplicación. El silencio de Dios no es abandono, es preparación para otra historia. Durante siglos parecía que los hijos de Moisés habían desaparecido del relato. Pero Dios nunca prometió protagonismo continuo. Prometió propósito constante. Mientras el Éxodo narraba liberación y ley, la casa del profeta servía calladamente. Cuando llegó el momento de organizar el templo, sus descendientes reaparecieron con funciones claras. El silencio no era castigo, era espera. A veces Dios trabaja en tu vida sin anunciarlo en voz alta. A veces construye algo duradero a través de años que parecen monótonos. A veces te prepara en lo oculto para un fruto que otros verán más adelante. No confundas ausencia de reflectores con ausencia de propósito. Tal vez en este momento te sientes invisible, olvidado por la comunidad o incluso por Dios. Tal vez tu nombre no aparece en programas, no te invitan a plataformas, no reconocen tu trabajo. La historia de Gersón y Eliezer te susurra, sigue sirviendo. Dios lleva cuentas distintas a las humanas. En sus libros, tu fidelidad ocupa páginas enteras. En su memoria, cada gesto de amor silencioso está grabado con tinta que no se borra. El día en que Él abra esos registros, descubrirás que nada de lo que hiciste por amor pasó desapercibido. Y ahora, la invitación final. Si este mensaje edificó tu vida, si estas verdades te ayudaron a ver tu llamado con otros ojos, si la tensión entre ser visto y servir en silencio encontró respuesta, no guardes esto solo para ti.
Suscríbete para no perder los próximos capítulos, donde seguiremos desenredando genealogías que esconden propósito y nombres que guardan teología viva. Comparte este episodio con alguien que necesita recordar que la fidelidad oculta también construye reino. Escribe en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Los nombres con teología, la distinción entre sacerdocio y levitazgo, el hallazgo en crónicas o el consuelo de saber que Dios lleva cuentas de lo que nadie ve. Que el Señor afirme tus manos en el lugar donde te colocó. Que te conceda la paz de servir sin necesidad de aplausos y la alegría de saber que tu nombre está escrito en libros que no se queman. Que tu fidelidad silenciosa, aunque oculta a los ojos del mundo, brille siempre delante de Él, y que cuando llegue tu día de rendir cuentas, escuches aquellas palabras que todo siervo anhela. Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hasta el próximo capítulo, que tu fe se fortalezca y que tu servicio glorifique al único que ve lo oculto y recompensa lo eterno.